Y es que hace unos meses tenía yo la oportunidad de platicar con ustedes y les iba a platicar sobre todo del tema de cómo veía el país y de logros, y para mí era una oportunidad, un gusto, porque iba a tratar con jóvenes, la mayor parte de Nuevo León, que es un estado que admiro sobre todo a través de su gente y de su juventud, y de su juventud estudiante. Y me operaron de la retina, así es que pasaron muchos meses y ya no venía. Y me quedé con el pendiente, y le agradezco mucho a Mateo, muchas gracias, a Brian, que él haya insistido, los rectores, muchas gracias, y que me den esta oportunidad. Y desde luego ustedes, que estén aquí presentes, igualmente los que se están enlazando. He preferido ahorita hablar un poco de lo que me tocó hacer, o lo que quise hacer como esposa del presidente de México, algunas experiencias sobre todo de trabajo en este gran país que es nuestro. Y quiero compartírselos, y después sí me gustaría compartirles algo de lo que siento que es el tema de educación y las enormes oportunidades que ustedes tienen como jóvenes en un país que va para adelante. Creo yo que por lo menos está muy bien colocado en un buen camino. Y después, ojalá nos dé tiempo de algunas preguntas y respuestas, y concluyamos, pero no saben lo agradecida que estoy de hablar especialmente con ustedes como jóvenes. Además, quiero dar las gracias a la propia universidad. Don Manuel Gómez Morín decía que la universidad era una manera de enseñar la ciencia, pero también de formar, y de formar hombres y mujeres, y luego habría que formarlos también en la técnica, y él era un hombre, precisamente un universitario, que creía en la no improvisación, sino en la técnica, en el conocimiento, en la información, y que se trataba justamente en la universidad de enseñar la ciencia, de formar a los hombres y las mujeres, y si no lograba que hubiera compromiso, pues era un lugar donde había unos enseñadores y no unos maestros, y alguien que recibía eso, pero que nada más. Yo quiero compartirles uno de los principales temas que me tocó trabajar, y que lo trabajé también mucho a través de los jóvenes, escuchando muchos a los jóvenes, porque hay muchas cosas que me parece que los jóvenes tienen la solución respecto de sus problemas, y que es importante más bien pues apoyarlos o trabajarlos. Y uno de los temas era el de adicciones, que trabajé mucho a través de niños y niñas, pero también pues la experiencia la dan mucho los jóvenes en muchas zonas que tenían ese tema, el tema de la adicción, como un tema prioritario. Y de acuerdo a lo que el gobierno federal trabajaba, el tema de seguridad lo dividían en 3 ejes fundamentales. Uno, el combate al crimen organizado, que no tengo mucho que explicarles, sobre todo viniendo de Nuevo León, o como a usted les toca Tamaulipas también, es decir, son estados muy fuertes en esa adversidad. Pero uno de los ejes es el combate al crimen organizado, es decir, enfrentar un problema real, actual y urgente. El otro de los ejes era fortalecer las instituciones de seguridad, con nuevas policías, con algo que es muy importante, que es el cambio de tecnología y de laboratorios específicos, es decir, de ciencia alrededor del tema de seguridad, y que sí se está haciendo y que se hizo, y que ya hay una serie de plataformas que permiten identificar a mucha gente que participa ahí en el crimen organizado. Y yo les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo muy simple.
En el 2008, a principio del 2008, ¿saben cómo se comunicaba una policía federal a otra policía de otro estado? Por fax. ¿Conocen el fax? Que yo creo que muchos de ustedes, no, nosotros sí, los más grandecitos perfectamente, pero los más jóvenes yo no creo que conozcan un fax. Así se comunicaban. Así es que hubo que trabajar en el combate al crimen organizado y al mismo tiempo en fortalecer esas instituciones para que la comunicación fuera de entrada la elemental, pero más allá del elemental, rápida, expedita, de urgencia, con conocimientos, con información. Y parte del fortalecimiento de estas instituciones de seguridad depende de muchos jóvenes que están participando y entregando su vida, su talento, a través de los institutos de laboratorio y de conocimiento y certificación, digamos lo que se conoce como inteligencia. Y eso está dependiendo absolutamente de jóvenes y de jóvenes universitarios. Ese es el segundo eje, y también tiene que ver con fortalecer los ministerios públicos y bueno, también aparte hay otros poderes que tenemos que trabajarlos todos, como Poder Judicial, etc. Y el tercer eje es la construcción o reconstrucción del tejido social. Si lugares, por ejemplo, hablo de reconstrucción porque hay lugares donde había tejido social y se fue reconstruyendo. Por ejemplo, Juárez es una comunidad que me encanta, espectacular, que retomó su ciudad. Y era a mí me gusta un ejemplo de realmente de reconstrucción de lo que había y de lo que eran y que van decidiendo, como siempre, con mucha fuerza los juarenses. Y allí, en esta área de la construcción y de la reconstrucción del tejido social, es donde todos tenemos que trabajar. Y lo trabajan pues, los estudiantes a través de la universidad, aprovechando las oportunidades, generando, innovando a través de sus propios trabajos, las propias universidades mejorándose en su calidad, los que son profesionistas tienen la manera de ejercer su profesión, los que trabajan en la sociedad civil, y ojalá haya más que trabajan en la sociedad civil haciendo sus organizaciones, etcétera. Es decir, ahí todos tenemos que participar en la construcción y reconstrucción del tejido social, obviamente unos con más responsabilidades que otros. Y me pasó que por ahí teníamos que trabajar y que en el tema de adicciones, un tema era la sustancia ilícita, que yo sentía que ese no era por donde yo tenía que trabajarlo, donde yo tenía que apoyar a mucha gente con la que he trabajado. No era exactamente la sustancia ilícita, sino las personas. Porque lo importante de un tema de adicción no es la sustancia ilícita, sino las personas, y lo que cambia, y lo que destruye. Y como una adicción destruye a una familia, el miedo que le tenemos las mamás y los papás a que haya un hijo, una hija a la adicción, el miedo que tenemos de las consecuencias, porque al final lo importante es eso, son las personas. Y siempre creo que los niños y las niñas son un proceso de historia en construcción, y lo son también los jóvenes, y que la adicción destruye esa historia. Y rompe con la familia, rompe con los amigos, es decir, deshace a los amigos, deshace a la amistad entre unos y otros, porque se generan otros círculos. Y por eso habría que trabajar no solo en el combate mismo del tráfico, sino en la demanda, es decir, no solo en la oferta, sino en la demanda, en la prevención. Y lo trabajamos especialmente, es un tema que no soy experta, ni tenemos por qué serlo los papás, pero sí tener la información a mano. Y comprendí que había una generación, la mía, que no tenía esa información. Sí, yo creo que muchos de ustedes saben más que sus papás del tema de sustancias ilícitas. Es que los papás nunca tuvimos el acceso que ahora se tiene.
y que además los queremos ahí ver felices, los queremos ver felices, no los queremos encerrados, los queremos afuera. Y sabemos que les podemos dar las herramientas para ser felices y para decidir. Entonces trabajamos sobre todo a través de una campaña de información que por ahí en el larguísimo currículum, que espero no hayan puesto mucha atención, ahí lo que hicimos fue una campaña de información porque se llama Información para una Nueva Vida, porque los centros se llaman Nueva Vida, como se puso por parte del CONADIC, y era, ¿qué puede hacer un papá o una mamá cuando siente, sospecha que algo entró? Que el enemigo está fuera de casa, lo sabemos todos, pero la angustia la tenemos, pero ¿cómo saber que entró? Es universal el hecho de que los papás somos los últimos en enterarnos, eso sí, pero si además nos toma desinformados, pues se complican mucho más las cosas y podemos ayudar menos. Así es que trabajamos el tema de adicciones, primero con salud, con la Secretaría de Salud, que yo creo que es importante trabajar con los que son expertos en los temas y no inventarlos. Y trabajé también, o me apoyé mucho en el trabajo enorme que hicieron las organizaciones civiles. Por ejemplo, Montefénix, Oceánica, Centros de Integración Juvenil, después se creó Adicto a la Vida, Convivencia sin Violencia, que trabaja mucho con jóvenes. Y se generaron varios talleres para capacitar a otros, para que la gente supiera qué decirle al otro, de cómo alejarse o cómo no entrar ni siquiera al primer contacto en el tema de adicciones. Se subió, por ejemplo, Cedesol, así se dice, se subió, bueno, se integró Cedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de mensajes con los vocales, con las vocales que sobre todo son mujeres, en donde dicen, pues bueno, ¿qué decirle? ¿Qué tienes que saber para evitar las adicciones? Pues que tiene que haber más comunicación, que tienes que fijarte un poquito más de quiénes son los amigos, tienes que dar el ejemplo, sí, muchas cosas elementales que nos ayuden a comunicar y que ayude también a los jóvenes a comunicarse con nosotros, con una generación, en particular la mía, que desconoce en gran parte ese tema. Trabajamos mucho con las organizaciones. Yo estoy convencida que no se puede trabajar, sacar las cosas adelante solos. Y eso lo ven seguramente en la universidad. Por eso hay tanto hincapié en el tema de los equipos. Porque no se logra nada sin los otros. Y la parte de adicciones la trabajé precisamente con esas organizaciones que llevan más de 15, 20, 30 años trabajando los temas. Y nos dimos cuenta que en México había, digamos, del primer contacto a una sustancia ilícita hasta el tratamiento necesario, en ese espacio no había nada que ofreciera a México. Por eso se generaron estos centros Nueva Vida, que por supuesto hay unos lugares, además dependiendo de una manera georreferencial, dependiendo de la necesidad, y se trabajó a través del sistema de salud, se trabaja a través de los maestros, y bueno, es una campaña de información que por ahí pues se va desarrollando de tal modo que la gente tenga más acceso a la información y tenga más oportunidad de decidir a favor, que sepa a favor de su propia persona, decidir, por ejemplo, saberse sostener en una decisión frente a los amigos, el ayudarle a otro amigo que no entre o no entre ni siquiera en el primer contacto a sustancias ilícitas o a sustancias que pueden generar adicción. Lo digo mucho por ustedes, porque tienen la mayor parte de ustedes a alguien más adulto, responsable o que quiere ser responsable, aunque ustedes ya tengan más de 18 años. Pero al final los mensajes los damos las mamás, los damos los papás, pero lo damos como mensaje, pero al final ustedes toman la decisión. Ustedes cierran la puerta de su casa y deciden su vida. Y lo que podemos hacer los demás, como Estado, como maestros, como padres, es darles el mensaje y darles las herramientas para que ustedes decidan bien. Si hacemos nuestra tarea, les damos las herramientas. Si no las hacemos, ustedes, muchos de ustedes, porque además los jóvenes son capaces de hacerlo, las buscan, las tienen, las utilizan y deciden a favor del bien y a favor de ustedes.
pero al final son ustedes los que deciden. Al final ustedes tienen en sus manos su felicidad y con ello tienen también en sus manos la felicidad de su familia, de sus amigos. Y eso es un poco lo que quisimos, lo que queremos decirles a muchos de los jóvenes, que haremos todo porque tengan las herramientas necesarias para evitar una adicción, pero al final ustedes deciden, son ustedes los que deciden y estamos seguros que pueden decidir en favor de la felicidad. Otro de los temas, que ojalá, sé que estoy aquí hablando en una universidad, y ojalá trabajaran este tema de la migración. La migración es un tema fascinante. Además, nada más que a alguien se le ocurra hacer un trabajo en alguna de las materias y van a ver que no van a soltar el tema. Porque la migración es un tema muy mexicano. Es tan mexicano, es tan nuestro, nos dice tanto, es tan cercano. Ustedes además son frontera y lo tienen constantemente. Sí, lo tenemos en todos lados, unos por comunidades de origen, otras por ser comunidades de tránsito, otras porque son ustedes comunidades también de destino. Y tiene muchas consecuencias. Tiene consecuencias en la cultura, nuestra cultura es mucho más migratoria, por eso decía Carlos Fuentes que América Latina será mestiza, será migratoria o no será. Y porque además nosotros sabemos que México ahí va, cada migrante ahí va a México. Y por eso cuando ustedes llegan al otro lado, con o sin papeles, llegan al otro lado, reconocen a México, porque también en un migrante viaja la cocina, el modo de hablar, las plantas, los objetos. Y cuando van a un lugar cercano en Estados Unidos, ustedes pueden incluso reconocer la casa del mexicano, por muchas razones, pero también por los objetos que tiene. Reconocen desde luego un restaurante, esa es una obviedad, pero reconocen un restaurante, reconocen la comida. Entonces es parte de nuestra historia, de nuestra realidad, esta migración por quienes somos y porque somos un país cada vez menos de origen, pero somos un país de tránsito y un país de destino. Y yo creo que Nuevo León tiene, aunque yo creo que por ahí valdría la pena hacerle un estudio, Nuevo León tiene también esa condición, es un estado menos de origen, más de tránsito y más de destino. Y ojalá un día trabajen ese tema o lo estén trabajando y seguramente serán jóvenes que después tendrán que desde ahorita estarían aportando mucho en la política pública migratoria. Pero ahí trabajamos especialmente me tocó trabajar especialmente con niños y niñas. ¿Por qué? Porque, es un tema, yo siento que el tema de niños y niñas humaniza todos los temas. Es decir, voltear a ver un niño y una niña sí lo humaniza. Si hay una especie de protección o de sentimiento de la necesidad de proteger importante. Lo hay en todos, lo hay en jóvenes, lo hay en adultos cuando voltean a ver un niño o una niña. Y hay esa angustia y ese coraje que da que un niño o una niña sufran, pudiendo evitar el sufrimiento. Y lo trabajamos a través de una mesa interinstitucional. Esto es que el Instituto Nacional de Migración, que es el experto en el tema, como trabajamos, digamos, como me integré a salud para trabajar el tema de adicción y aportar lo que podía aportar. Pues en el tema de migración pusimos que presidiera la mesa el Instituto Nacional de Migración. Y la verdad es una de las experiencias, una de las prácticas que más hemos recibido, bastantes reconocimientos de cómo trabajar una mesa interinstitucional, cómo trabajamos a través de esa mesa interinstitucional. Y la trabajamos con los que tomaban, digamos, con todo respeto a los titulares de cada secretaría, pero confiaron en quienes trabajaban en esa mesa interinstitucional y confiaron en las decisiones. Yo creo que por eso funcionó bien. Fue menos espectacular, pero bastante efectiva. Y se trabajaron, por ejemplo, módulos en la frontera, porque no sé si se haya estudiado, pero
a los niños y niñas mexicanas que van migrando, así, primero migraron los hombres, luego las mujeres, y ahí iban niños, y a nadie los volteaba a ver, eran como pues parte del abuelo, pero no había niños y niñas. Y luego empezaron a migrar solo los niños. ¿Por qué? Porque cuando dejó de haber esta migración circular, una mamá, un papá decía, mándame a mi hijo como puedas. O la abuela empezaba esa angustia de me voy a morir y no voy a, y el niño se va a quedar solo, y mandaban. Ahora es cierto que los niños tienen por ciclo, pues bueno, diferentes intereses. Los niños de 12 años que tenían sexto de primaria normalmente van a Estados Unidos porque van en busca de su mamá o su papá. De verdad, antes de los 13 años los niños cruzan la frontera porque van a unirse con su mamá o a unirse con su papá. Los que ya son de 15, 16, terminan la secundaria, a veces es con un hermano, eventualmente con el papá, ya van con la idea más de trabajo, y desde luego los que terminando preparatoria. Nosotros lo que le decimos mucho en comunidades de origen es que vayan con más herramientas, que ojalá terminen de estudiar, y por ahí es muy importante el tema educativo, que es que los niños y niñas sigan de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la preparatoria. Yo quiero decirles que creo absolutamente en el derecho a migrar, en el derecho a transitar, que es un derecho a mí me parece humano, que eso no está peleado con el orden ni con la seguridad, pero sí creo en el derecho de migración y que, como les digo a los niños, lo que queremos es que se vayan con más herramientas, que lleven a México donde quieran, pero que vayan con más herramientas de estudio, de información, de posibilidades. Este tema de migración lo trabajamos de tal modo que, fíjense, cuando un niño pasa la frontera es difícil darnos cuenta cuántos pasan, pero medimos los regresos. Y nada más en este año ya hay cerca de 11,000 niños repatriados, sin acompañante. Han estado unos 8,000 de Estados Unidos para acá, en este año. Cuando empezamos a trabajarlo, en el 2007 hubo 22,000 niños sin acompañante, niños de 9 años, de 10, de 12. ¿Y saben qué nos pasa? Que cuando cruzan la frontera, pues dependen mucho indebidamente de la patrulla fronteriza del otro lado. Y entonces una vez que los detienen, nos los regresan como vienen. Ni les preguntan, nada más los voltean y los regresan. Les voy a contar una anécdota. Era un niño de Durango de 11 años. Es que todos que tengan hermanos de 11, pues imagínenselo, porque así es importante también ponerle el rostro. Y este niño dice que lo atrapan y el tío sí se alcanza a escapar o lo regresan después o lo encontraron un tiempo más adelante. Lo voltea de la patrulla y le pide que cruce la línea de regreso. Y le dice, ¿y si volteas, te mato? Yo creo que me lo iba a matar, es posible que no. Pero imagínense la angustia de un niño de 11 años, correr hacia su país con el pánico de que si volteaba lo mataban. Por supuesto, él se quedó en Durango porque hubo trabajo de regreso, pero así es la constante. Y lo que podríamos trabajar, si no meternos en la política migratoria del otro país, sí que ponemos su regreso fuera el inicio de una historia más amable. Y como les decía, de plano que digan qué bueno que me regresaron porque me fue mejor. Y eso es lo que tenemos que lograr. Todavía falta, pero por lo menos lo que hemos logrado es que haya un pediatra, un psicólogo, o por ejemplo, una de las cosas que incluso ya hemos internacionalizado, porque el Instituto Nacional de Migración ha hecho también los talleres en Salvador, en Honduras, en Guatemala, oficiales protectores de la infancia, de tal modo que uno normalmente joven, un agente migratorio sepa cómo preguntarle a un niño, qué decirle, cómo tranquilizarlo, para decirle, tú no estás violando la ley, no importa que traigas un documento falso, este es tu país, aquí te vamos a ayudar. Todo eso lo fuimos trabajando, ya hay 540, más o menos 42
agentes migratorios especializados en niños. Es un asunto de capacitación, pero también de buena voluntad, de tener a alguien que sepa hablarle a los niños, que tenga la paciencia, y no solo la paciencia, sino el conocimiento de trabajar con un niño o una niña en esas condiciones. Pero eso es constante como nos los están repatriando. Y el otro que sí le voy a decir que está, digamos, pendiente, pero que hemos hecho un esfuerzo por irlo siguiendo hasta su regreso, y que ya no es tan silvestre como era antes, sino que ya hay una comunicación con el DIF estatal para que revise a la familia, la que regresa, la que salió, para que vea por qué salió, para que veamos cómo se puede regresar, tratar de que esa comunidad ya no, bueno, convencernos de que los niños no se vean tan chicos al otro lado. Y fíjense, yo creo que un niño que cruza hasta Arizona, pues es un niño que este país no se lo puede perder. O sea, esa es la fuerza que debe tener. Claro, da mucha fuerza ir a buscar a tu mamá, pero la fuerza que tiene que tener para cruzar un territorio. Y otra cosa muy importante que descubrí en el tema de educación para adultos. Una vez en una semana nacional de migración, que fue una de las cosas que se hicieron, cada año se hacía una semana de migración, llegó una mamá que traía a su hijo de Minatitlán, lo había repatriado de Arizona, y era un niño, la verdad, bastante vivo, y tenía 15 años. Y entonces le dije, oiga, bueno, ya lo saludé, etcétera, y le dije, oye, señor, ¿y por qué no entra a la prepa? Y me dice, no, señora, pues que está bien lejos, tiene que cruzar un río. Y yo, señora, cruzó un desierto. Creo que este niño puede ir a donde quiera. Y se me quedó viendo y me dijo, a ver, deténgalo usted. ¿Y saben qué es lo que pasó? Que ya con la plática más adelante, ella había terminado hasta tercera de primaria. Y entonces creía que no tenía derecho a ser ya la mamá de él, porque el niño leía muy bien, el niño sabía matemáticas, sabía historia. Ya no tenía que ser su mamá. Lo quería mucho. Y ahí hay un tema de autoridad muy importante que por eso es tan fundamental trabajar el tema de educación para adultos. Y bueno, porque tenemos que hacer ahí un esfuerzo también de ir todos más parejos. No tenemos que igualarnos completamente porque sus papás no van a aprender, muchos de sus papás no van a tener idea de la tecnología que ustedes tienen, no abusen. Pero la verdad es que las mamás seguimos siendo las mamás, aunque haya diferencia educativa, aunque haya diferencia de tecnología, y aunque uno de nuestros hijos jóvenes pues se rían de cómo manejamos las computadoras o cómo no podemos ingresar o bajar un programa o pedirles que bajen el programa. Y ahí es bien importante seguir trabajando el tema de quiénes somos y qué le tenemos que dar a la familia también como jóvenes, como hijos y desde luego como niños. Esta mesa de migración también trabajó mucho, que esto fue una tarea de senadores, sobre todo que era la Cámara de Origen, y la trabajó con la Cámara de Diputados, de la ley de migración. Si hay quien estudia Derecho, ojalá estudien esta ley, que es de verdad es una ley que se ha reconocido como una ley importante de protección de derechos de migrantes, porque habla por primera vez del interés superior del niño, un capítulo una serie de artículos respecto a niños migrantes no acompañados, adolescentes también, y pone el interés superior del niño como un principio fundamental en la toma de decisiones. Si los papás están aquí, se quedan aquí el niño, por supuesto. Si está allá, se procura, por ejemplo, el de reunificación familiar, o si viene, por ejemplo, de Centroamérica y si viene de una condición de violencia, pues se queda en México. Sí, cómo ir decidiendo en favor de los niños y las niñas. Y me parece una ley que habría que estudiarla, porque es un esfuerzo además unánime en las dos cámaras y habla muy bien de México. El otro tema es el niño en escenario de delincuencia organizada.
Me fue muy complicado armarlo hasta en el título para que no se viera tan violento, pero que era importante tomar en cuenta a los niños y niñas en el escenario de delincuencia organizada y que supiéramos que todos los eventos, buenos y malos, hay niños ahí y que es importante trabajarlos y responderlo como Estado, con política pública, voltear a ver a los hermanos, hermanas de una víctima, a toda la familia, digamos, alrededor. Ese es un esfuerzo que a mí me gusta mucho porque estuvo una mesa interinstitucional, obviamente estaba el gabinete de seguridad, se trabajó con quienes tomaban las decisiones, si no necesitaba estar el titular, pero sí quienes tomaban las decisiones, y se trabajó una serie de talleres de primer contacto para operativos. Normalmente en crimen organizado no aparecen niños, ojalá nunca aparecieran, pero sí aparecen y sí tenemos que saber qué hacer. Y yo recuerdo este tema, que hubo una maestra aquí de Nuevo León que fue víctima de un fuego cruzado y sus niños del salón lo oían y ella lo graba y se pone a cantar, etcétera. ¿Qué hizo ella? Y lo decía además de una manera muy sencilla y encantadora y obviamente es una gran maestra. Dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo único que hice es lo que tenía que hacer como maestra de kinder. Dije, mis respetos. Y lo que tenemos que hacer todo es saber qué hacer en esos casos. Y entonces quienes están en un operativo, quienes están en un juicio, que deben saber qué hacer cuando se trata de un niño o una niña. En el operativo o cuando es víctima, si es posible la palabra indirecta, pero yo creo que la víctima es víctima, punto. Digamos, los hermanos, las hermanas, o los que están en operativo de migración, qué decirle a un niño o una niña para que no lo revictimicemos. ¿Qué hacer en esos casos? Y trabajamos estos temas y lo trabajamos también a través con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue tanto en la migración como en la delincuencia organizada, fue ahí la comisión en estas mesas interinstitucionales y fue de gran ayuda. Lo que les quiero decir es que hay muchas cosas que me han dado mucha experiencia y que he recibido mucho en estos años pero que me queda claro que de las cosas que más me gustaron hacer y trabajar, como también la ayuda en desastres naturales o el trabajo con las personas con discapacidad, nada se hizo sin nosotros. Nada se hizo sin nosotros. Yo no tengo presupuesto, yo no soy funcionaria pública, de entrada yo necesitaba a los otros, pero la verdad es que todos necesitamos de los otros. Y nada se hizo sin organizaciones sociales presentes. Por eso es tan importante la participación en la vida política, pero también en la vida social. En la participación política, desde luego, en la elección de autoridades, por supuesto, pero también en las organizaciones sociales. Que allá afuera hay un mundo que nos espera, hay un país que nos espera, pero que requiere nuestra participación en todos los órdenes. Y recuerdo una parte de educación que Alonso Lujambio, que es un secretario, es una persona a quien quisimos mucho y estuvo en la Secretaría de Educación, hizo un congreso sobre valores. Y ahí está el centro de muchas cosas. Y en este año los que somos de generaciones posteriores, digamos, los que somos más grandes, no nos tocó ver, por ejemplo, libros de educación cívica o ética, y ahora los niños están llevando educación cívica y ética. Y está habiendo libros ya de medio ambiente, de no discriminación, de habilidades para la vida, y todo eso nos empieza a hacer una educación integral, que sé que es también uno de los fines de esta universidad. Y Alonso decía que había que educar, para la vida, es decir, que cada estudiante tuviera cuidado y respeto de sí mismo, que fuera responsable del uso de su libertad, que apreciara la diversidad social y cultural y que tuviera una referencia clara de identidad, de comunidad, tanto local como nacional. Es
una educación para la vida, para todo lo que hacemos, para todo lo que desarrollamos. Desde luego una educación para el desarrollo, si había que, una educación y valores para el desarrollo, de modo que sí se impulsara en los estudiantes como una parte importante la importancia del desarrollo productivo, el respeto también al medio ambiente, el desarrollo sustentable, y que eran fundamentales los criterios de calidad, de hacer bien las cosas, que eso se va formando mucho en los jóvenes de la universidad, hacer bien las cosas, de tolerancia, de la innovación, y que eso es un valor que tenemos que manejar en las universidades, en las escuelas. Decía también educación y valores para la democracia, para una participación social y política bien informados, para darnos cuenta de la importancia, es decir, para que haya democracia pues se requieren demócratas. Y necesitamos saber qué es la democracia, cómo se participa, y que cada vez haya mayor participación, no solo a la hora de votar, sino también en la participación de la toma de decisiones, en la defensa de los derechos humanos, en el conocimiento de lo que somos y lo que significa la democracia en todo su sentido, no solo en el tema de poder, sino en los temas de saber y de tener. Y la educación y valores para la convivencia pacífica. Y por ahí me parece que es importante trabajar todo lo que son las relaciones sociales, las relaciones de respeto, la relaciones de tolerancia, de encontrarnos, sabernos diferentes y encontrarnos justamente ahí que es la riqueza, el que somos un pueblo realmente con diversidad y que es una parte de nuestra riqueza y que podemos incluirnos todos. Esto es la educación en la que además yo creo y que estoy segura que comparto con ustedes. Y al finalmente quiero decirles lo que somos un país de jóvenes. Los jóvenes son sobre todo ustedes, aunque no nos sintamos jóvenes, etcétera, pero la verdad es que somos un país de jóvenes, somos un país de ustedes y tienen en sus manos muchas cosas. Yo creo que hay un país que está bien colocado, que tiene ya más de 100 universidades o tecnológicos nuevos, que tiene una juventud vibrante, innovadora, fuerte, que tiene que creer en algo y seguirlo y hacerlo para adelante. Y yo creo que está en sus manos el país más de lo que ustedes imaginan. Y confío mucho en nuestra juventud, porque la he visto en estos años, mucho más obviamente que otros que ha sido esta una oportunidad. He visto a la juventud, la he visto ser voluntaria, la he visto en desastres naturales, la he visto participando, la he visto cuestionando, la he visto trabajando, la he visto a través de tesis, a través de trabajos en equipo, a través de ferias universitarias, y he visto la gran calidad que tienen los jóvenes de México y por supuesto los jóvenes que tienen especialmente oportunidades y que vienen también de ver una familia con esfuerzo, que hace un esfuerzo su padre para que entren a la universidad, para que se dediquen a ella, para que saquen lo mejor que se puede como estudiante y como universitario. Y yo por eso creo tanto en este país, sí en lo que hemos hecho, en lo que hemos logrado y en el enorme privilegio de haber acompañado a Felipe, que lo acompañó orgullosamente en una adversidad enorme, en una de las, quizá en los momentos más difíciles de la historia moderna de México, y creo precisamente en lo bien que está colocado México, pero también la juventud que se está preparando. Y hoy en el mundo, miren cómo nos ven tan llenos de fuerza México. México está poniendo de moda, están trayendo la inversión, están volteando a ver a su gente, reconocen también no solo los problemas de Monterrey, sino también lo mucho que hay en su gente. Así es que ustedes jóvenes que son privilegiados, les agradezco la oportunidad que me dan de tener este mensaje para ustedes. Muchas gracias.